Saludos, bienvenidos. En los próximos minutos hablaremos respecto al problema de investigación. Son muchos los materiales que nosotros hemos leído y muchas las revisiones que hacemos para lograr entender qué es un problema de investigación. Vamos a tratar de explicar eso a partir de la bibliografía que se importantiza de manera común respecto a la definición misma de los problemas de investigación. De manera que cada uno podamos conocer cuáles son esos aspectos fundamentales que se deben tomar en cuenta en la selección, en la descripción, en el planteamiento de un problema de investigación. Y que de esa manera entonces podamos hacerlo para cada uno de los tipos de documentos que van a generar el proceso investigativo. Recordemos que el proceso de investigación demanda que para nosotros avanzar en cualquiera que sea lo que pretendamos hacer, ampliemos nuestro horizonte a través de la revisión bibliográfica. Hay muchos elementos que resultan bastante importantes para tomar en cuenta al momento de desear completar el escrito en donde se refleje la identificación del problema y su planteamiento. A veces suele pasar que muchos de los elementos que hacen entenderse que un problema de investigación está incompleto es que no suelen completarse los elementos básicos que orienten sobre cuál es el contexto, cuáles son las variables que se están mirando como parte del proceso de análisis y lógicamente hacia dónde se rodea todo esto a partir de la idea primaria, primitiva u originaria que tuvo quien desea investigar. Algunas veces nos encontramos con redacciones de problemas de investigación en donde simplemente encontramos un recorrido de citas que fueron organizadas de manera cronológica y que algunas veces no tienen conexión entre ellas. Y esto efectivamente no proporciona que se pueda construir el conocimiento, imposibilitando a que se puedan entonces tomar algún marco de referencia o entender efectivamente el contexto histórico, el contexto local que se desenvuelve alrededor de la idea de investigación y por supuesto del problema. Algunas veces encontramos problemas de investigación en donde el proceso del escrito se fundamenta más en investigaciones o en miradas empíricas y no necesariamente en evaluaciones sustentadas en teorías que podrían muy bien apoyar el proceso investigativo. Y lógicamente estas condiciones empíricas hacen que no se pueda identificar hacia qué perspectiva, hacia qué dinámica podría dirigirse la investigación, sabiendo que deberemos agotar los pasos del método científico. Otra de las causas de que un problema de investigación no necesariamente pueda percibirse de la manera apropiada está en la dificultad que puede existir para identificar la unidad de análisis cuando algunas veces nosotros nos vamos hacia elementos que no necesariamente quedan claramente identificados. En el caso del problema de investigación, varios autores han hablado de que se requiere entender que debe trabajarse en función de todos los elementos que forman parte de la vida, pero también aquellos propósitos que en cierto modo pueden definir lo que algunos autores han llamado como problema real. Algunas deficiencias están relacionadas con los vacíos, con la falta de conocimiento, con algunos elementos que probablemente nos rodean y que quisiéramos explicar. Y muchos han dicho que no necesariamente un problema podríamos relacionarlo con algo negativo. Algunos autores señalan que un problema de investigación puede simplemente deberse a incógnitas, a asuntos que necesitan responderse respecto a un objeto de estudio. También debemos recordar que podrían transformarse o ser muy bien una serie de interrogantes que concatenadas nos pueden dar a nosotros luz respecto a qué queremos investigar.
Ese proceso, esa labor investigativa puede perfectamente aportar desde elementos que habíamos visto como negativos, pero también otros que como positivos podríamos nosotros construir nuevos conocimientos alrededor de lo que ya existe. En el proceso de la adquisición de los elementos para diseñar y crear este escrito, lo principal es nosotros comprender que se trata de una base previa de conocimientos con la que nos hace a nosotros distribuir y generar un cuestionamiento, una pregunta, nos ayuda a nosotros tratar de determinar las cosas, de conocer algún elemento inconcluso y todo sustentado en un elemento contextual. Sin dudas, hay muchos problemas de investigación que al relacionarse en un espacio diferente a otro podrían verse de manera distinta, pero esto de ningún modo tendría por qué reducir la pesquisa que se pretende hacer o sin dudas estos planteamientos diferentes en distintos contextos podrían aunarse para lograr mejores búsquedas. Un problema de investigación bien planteado es lo que puede ayudarnos a nosotros sacar, llamar hacia adelante distintas cuestiones. Y lógicamente es lo que puede facilitar a que nosotros podamos tener con mucha claridad las nociones de cuál sería la labor investigativa que vamos a desarrollar en función de esa cuestión. Un problema de investigación, y por lo tanto, señalan algunos autores, debe explicar en sí mismo la tarea que va a realizar el investigador. Y esa tarea que va a realizar el investigador acaba por transformarse en la finalidad o en el propósito de la investigación. Investigación que va a dar solución o respuesta a lo que hemos denominado como situación problemática, problema real o problema de investigación. Se habla de que el problema de investigación nos dice a nosotros el por qué se va a realizar esa investigación. Nos dice también cómo o qué es exactamente lo que no se ha podido explicar o que se desconoce cuáles son sus causas, cuáles son sus efectos y que por ende esta investigación vendría a ayudarnos a responder a esas preguntas. La persona que realiza el proceso de investigación o las personas que se transforman por ende en investigadores necesitan construir a partir de lo más elemental, la técnica de la observación, aquel escrito que va a partir de una revisión exhaustiva también a darnos a nosotros las posibilidades de la descripción del problema, pero posteriormente la construcción de una hipótesis. Algunos de los elementos que deben tomarse en cuenta y que deben ser identificados al momento de realizar o describir o redactar un problema de investigación. Uno de ellos podría ser la identificación básica de a qué disciplina podría pertenecer eso que quisiéramos responder, aquella pregunta investigativa, el propio problema de investigación. Lo segundo es que la persona que realiza el problema de investigación, la redacción de ese problema, tiene que estar familiarizado con el tema de interés. Por lo tanto, debe hacer una búsqueda exhaustiva, lo que hemos llamado estado del arte, y lógicamente esa actualización bibliográfica es la que va a favorecer a que haya una ampliación en el proceso, en el escrito o llamado anteproyecto, y por supuesto hay una mejoría en el abordaje metodológico. Además de que teniendo más conocimiento, podría perfectamente trabajarse los aspectos éticos del problema de investigación sin que haya ningún tipo de incoherencias. El problema de investigación, como todos sabemos, parte de ideas primarias que hacen que a partir de la lectura esa persona, ese investigador, ocupe y trate de buscar la respuesta. Pero lógicamente la respuesta está concatenada con el método. Y ese método
es el que nosotros debemos construir a partir de una buena redacción. ¿Cuáles son los elementos que debería tener un problema de investigación? Lo primero que debemos nosotros tener bien descrito ahí es qué se va a investigar. El qué se va a investigar nos puede ayudar a nosotros a delimitar el objeto de investigación. Lo segundo es tratar de identificar el objetivo mismo de cómo se va a realizar la investigación, el para qué se va a hacer la investigación. Y lógicamente determinar con ese escrito, poder uno predecir, no es que escribiremos todo el diseño metodológico ahí, pero al leerlo, quien está codeándose con ese escrito debería a través de su lectura comprender el cómo posiblemente el investigador plantea que va a realizar la investigación. Hay muchos elementos y características que entonces debemos cuidar que tenga ese problema de investigación. Una de las más importantes es la objetividad, dado que si ya dijimos que algunos autores le han denominado como problema real, para nosotros poder avanzar hacia que la sociedad tenga a partir de nuestro estudio un conocimiento nuevo, debemos tratar de ir hacia adelante y directamente incorporar elementos que la sociedad esté necesitando les sea respondido. Y esto aporta la segunda característica, que sería la especificidad. En la redacción tendríamos que ser bastante claros, específicos, bien precisos, de manera de que lo que nosotros estemos colocando ahí sea de entendimiento de todo lo que tienen que ver con el área de estudio. Recordando que el planteamiento que hacemos en nuestra propuesta de investigación y la investigación completa en el futuro se va a convertir en parte del estado del arte de un nuevo investigador. En el caso de la forma en que debe ser colocado ese problema, debemos recordar que el problema de investigación debe tener algunas capacidades de que los elementos puedan ser observados y que se pueda completar ese engranaje con una pregunta que concentre todo lo que hemos descrito, delimitado y explicado en los párrafos que anteceden a la pregunta de cierre. Ese planteamiento debe tomar en cuenta todas las variedades de problemas de investigación que existen. Recuerden que tenemos problemas de investigación que pueden ir al marco económico, algunos que pueden ir al marco educativo, otros que pueden trabajar los componentes sociales, algunos que pueden trabajar los elementos administrativos y, por supuesto, los que van directamente a nuestro espacio, que son los relacionados con la salud. Y dentro de la salud encontraremos todo tipo de derivaciones, comprendiendo la integralidad de la misma. ¿Qué es lo que nosotros tenemos entonces y finalmente que valorar que ese escrito posea? Principalmente que en el mismo se describa, se explique qué es lo que está ocurriendo, en quién, dónde ocurre, cuándo ha ocurrido y cómo ocurre. Todas esas preguntas, o su gran mayoría, según nuestro alcance, deberían estar respondidas. Y esto nos va a ayudar a nosotros a poder explicar en el proceso general de la descripción, en avanzar en el marco conceptual, lógicamente redirigir el camino en cuanto a la búsqueda bibliográfica y aumentar nuestro trabajo en el estado del arte y por supuesto también especificar las posibles causas del problema. Y también esto nos va a facilitar el poder estructurar una hipótesis más adecuada. Lógicamente existen algunos problemas con sobradas diferencias y que no van a requerir de que posterior a la detección del problema, a su descripción misma y a la generación de esa pregunta de investigación, que nosotros hagamos o redactemos una hipótesis. Pero sí nos debe dejar a nosotros el entendido de que con lo que hemos mirado también va a ser posible para nosotros tener una idea adelantada de qué es lo que está pasando y que esta idea pueda ayudarnos a nosotros a adquirir el nuevo conocimiento. En la escritura del planteamiento del problema,
debemos tomar en cuenta que ahí estamos haciendo la explicación del tema y de qué es lo que se quiere hacer en nuestro trabajo investigativo. Por lo tanto, debería tratarse de establecer la problemática de la investigación y decirse de manera concreta cuál es la situación que nosotros hemos analizado o se pretende analizar a profundidad, delimitar según lo que ya hemos mencionado y entonces proceder a describir para que se pueda tomar en cuenta cuáles son los elementos que podrían formar parte de la solución o qué podría dar respuesta a lo que nosotros hemos creado como pregunta investigativa. Esa idea que nosotros vamos a colocar ahí debe llevarnos a nosotros poder identificar el objetivo general de la investigación o los objetivos generales en el caso de que haya varios y poder tener un desglose bastante objetivo respecto a los objetivos específicos. Una idea que tenga especificidad, como habíamos dicho antes, y que para fines de quien va a investigar se convierta en un elemento accesible, asequible, para que los vínculos que se desarrollan en el proceso investigativo favorezcan a que se puedan encontrar las respuestas. Como habíamos señalado, un elemento a no olvidar es que para el proceso de redacción debemos tomar en cuenta que se trate de una situación o dificultad que ciertamente no haya tenido solución y que necesite esa intervención para entonces nosotros poder aportar a la ciencia. A la hora de escoger, nos preguntaríamos, ya sé cuáles son todas esas características, pero en la redacción del problema de investigación, ¿cuáles podrían ser entonces aquellos factores que tomáramos en cuenta para escoger un problema de investigación? Lo primero es que el investigador debe estar lógicamente interesado en el tema y esa decisión de abordar un tema es lo que va a aportar la primera característica o factor, que es la precisión. Dado que si nosotros podemos tener un expertise o profundizar en el camino de realizar una investigación, vamos a tener la posibilidad de disminuir la cantidad de equivocaciones y vamos a tener una amplitud del dominio conceptual que va a favorecer a esa precisión. Otra de los factores que debemos tomar en cuenta es la originalidad. Dado que, como dijimos, lo más importante es que se trate o de un tema o un aspecto que no se haya estudiado antes o que nosotros podamos justificar que la realización de ese problema de investigación, ese detalle de ese escrito que está ahí, va a producir una investigación que va a ayudar a que sea solucionado o que va a aportar una idea nueva, algo que ciertamente con esa novedad va a solucionar el problema si antes no se había conseguido. Y lógicamente esto le va a aunar a su investigación relevancia. Otro de los elementos está la factibilidad. Y en la factibilidad tocaré otro, el tiempo. Algunas veces pensamos que podemos realizar todo tipo de investigaciones, pero sin dudas hay una experiencia, unos recursos con los cuales dispone el investigador que se ajustan a un presupuesto, que tienen que ver con algunos elementos, que tienen y están ajustados a un perfil de trabajo investigativo y todo eso hay que tomarlo en cuenta. Por lo cual se agrega inmediatamente otro factor, la utilidad. ¿Para qué nos va a servir esa investigación? Y en el caso del investigador, ¿cómo puede trabajar alineado a los elementos que ciertamente se relacionan con su formación? Y hay otros dos elementos que debemos tomar en cuenta como factores para identificar o seleccionar un buen problema de investigación. Uno de ellos, y que no por dejarlos al final, y podríamos cualquiera de estos dos entenderlo como menos importante, porque muy al contrario, las fuentes de información sin duda debe tomarse en cuenta muy seriamente, porque si no tenemos la seguridad de dónde vamos a obtener, con qué vamos a alimentar ese estado del arte, de dónde vamos a justificar lo que vamos o pretendemos plantear en la investigación, cuáles son aquellos elementos que vamos nosotros a describir como problema investigativo. Y lo otro,
¿Qué capacidad tenemos nosotros para desarrollar esa investigación y para inmiscuirnos en el tema? Si no tenemos, si tomamos en cuenta estos factores, tampoco vamos a poder echar a andar la investigación y siempre nos vamos a quedar en un anteproyecto. Existen varios elementos entonces que nosotros podríamos tomar en cuenta a modo de cierre como elementos operativos. Lo primero es el contexto de la situación problemática y lógicamente, si nosotros tomamos esto en cuenta, podríamos poder hacer un diseño más aferrado a la realidad. Lo segundo es la exposición de los antecedentes del problema. ¿Qué se ha investigado sobre el tema antes? ¿Cuáles son las situaciones que pudieron dar al traste de lo que estamos observando como situación problemática? ¿Cuáles fueron aquellas propuestas sobre el mismo tema y las posibles soluciones que otros pudieron proponer? Lo tercero es la formulación, justificación y la viabilidad del problema. Y con ello entonces también la viabilidad de la investigación. Es otro elemento que debe estar descrito en ese componente de delimitación, descripción del problema. Y finalmente nos vamos hacia el diseño de los objetivos y los propósitos de la investigación. Como pueden ustedes notar, el nosotros hacer una mirada a estos componentes puede darnos a nosotros el que podamos hacer una formulación apropiada y recordar en los elementos que nunca deben ausentarse para poder esto echar a andar un diseño apropiado, una investigación que pueda en cierto modo ayudarnos a desarrollar descubrimientos nuevos. Esta formulación debe de realizarse sin ambigüedad, es decir, directamente, relacionando cada una de las variables de manera individual entre ellas, dos o más. Tratar de que esa implicación de explicaciones pueda plantearnos a nosotros de la manera más simple lo que está sucediendo. Y cerrar con una pregunta es el mejor refuerzo para nosotros poder aportar desde antes de irnos al campo a realizar la investigación, desde ya puede aportar a la solución. Sin duda que ha sido interesante hacer la revisión de los materiales que hemos recomendado a lo largo del curso. Te animo a que puedas seguir haciendo la revisión y que también empieces a identificar cuáles son esos problemas, cuáles son esos temas que te interesan para, según vayas haciendo la revisión bibliográfica, puedas ir mirando cuáles son las oportunidades que tienes para realizar una propuesta investigativa. Hasta una siguiente vez. Seguimos adelante